Si no mueres antes de morir, nunca vas a comprender realmente lo que significa estar vivo. Claro, ¿qué es para ti el arte? Nací a través del arte. ¿Qué sucedió en Egipto para que hubiera esa gran evolución en ti? Yo esa noche morí. Esta experiencia que yo viví me cambió por completo la vida. Cosas que no eras capaz de decir con palabras y que lo decías dibujando. Todo. Nosotros somos creadores. Constantemente. Tú constantemente estás creando tu realidad. Solo que lo haces desde Tu parte inconsciente. Entonces, te desidentificas con lo que ves en tu realidad. Pero eso tiene que ver contigo. Cuando Claro, ¿qué es para ti el arte? Bueno, esa es una gran pregunta. Siento que sería como un poco complejo, o sea, como hacer una especie de resumen de lo que es el arte en sí, porque es muy subjetivo. Pero siempre que me preguntan esto, pues digo que el arte simplemente es, ¿no? O sea, el arte se contiene a sí mismo y todos los seres humanos tenemos como la capacidad divina de crear. Entonces todos somos creadores a un punto. Cuando vivimos, cuando lloramos, cuando reímos, cuando expresamos. Entonces es como que vendría a ser que para mí el arte es todo. El arte es la vida, es todo lo que una persona crea. Siento que al final cada uno somos un instrumento de creación y que el arte se expresa a través de nosotros. Algo que he aprendido en mi propio proceso artístico ha sido a entender, más bien comprender e integrar que el arte no es algo que nace de mí, sino que el arte es algo que surge a través de mí, ¿no? Yo sería el instrumento. Exacto. O sea, yo sería la herramienta que está siendo utilizada para canalizar ese mensaje, para canalizar eso, ¿no? Porque al final el arte puede ser escritura, danza, pintura, todo, ¿no? Todo lo que hacemos se convierte en arte. ¿Cuál es el arte que despierta más interés en ti? Pues fíjate que yo diría que la pintura, por el hecho de la conexión que yo he tenido siempre y de lo que ha sido para mí la pintura en mi vida. Pero justamente en este momento, en este proceso que estoy transitando, me estoy dando cuenta que la danza ha sido algo que me ha acompañado siempre como actividad artística, de expresión también, y la escritura también. La escritura ha sido algo que siempre me ha acompañado y que quizás yo no lo percibía tanto como un arte en sí, sino más como una vía de expresión, de sacar lo que hay dentro, ¿no? De poder desahogar el alma de alguna forma. Y siento que al final pues son cosas que también se van como un poco mezclando y en cada momento voy como un poco oscilando entre una y otra. Pero la pintura podría decir que es como lo que más me define. Y dentro de la pintura, cuando desarrollas una obra de arte, que ese es el resultado de un momento creativo, ¿en qué te basas para que surja esa creatividad? Vale, muy buena pregunta, porque yo personalmente siempre digo que mi mayor obra de arte soy yo y mi vida, ¿no? Por así decirlo. O sea, es decir, mi obra artística personal va de la mano de mis procesos de vida. Bien. En cada proceso de mi vida he tenido ciertas cosas que me han ido moviendo, ciertas razones que me movían a expresar una u otras cosas. Lo que sí puedo decir es que mi obra artística, ya sea una obra que tú agarres de cuando estaba estudiando en la universidad o una obra que agarres de las últimas que he creado, siempre tienen un mensaje, y ha habido épocas en las que mi mensaje ha sido mucho más reivindicativo. Siempre ha habido como una necesidad de reivindicar algo, ¿no? Una necesidad de transmitir un mensaje a la audiencia, al espectador, de crear un impacto que genere algo, pero a nivel inconsciente en la persona que está percibiendo, que está observando la obra. Entonces,
Qué difícil intentar transmitir emociones a través de algo en 2 dimensiones, en un cuadro. Yo diría que es muy fácil, o sea, muy fácil, Claro, me refiero. para Para mí ha sido algo innato, o sea, algo totalmente orgánico. De hecho, es más, de ahí nace toda mi pasión y mi necesidad de crear arte, porque yo realmente creo arte desde que puedo recordarlo. ¿Cuándo te diste cuenta que era importante para ti? Que era importante para mí, yo diría desde que era muy niña, porque ahora que puedo ver todo con un nivel de conciencia más elevado, con otra perspectiva, me doy cuenta de que todo aquello que no podía expresar en ese momento con palabras, ¿no? Por las circunstancias que estaba viviendo, por el entorno y por otras cosas, por cierta represión en momentos de mi vida, nacía a través del arte. O sea, se convirtió en mi lenguaje. Porque pues ahora obviamente soy otra persona y puedo estar aquí contigo delante de una cámara expresándome, pero para yo llegar a este punto he tenido un proceso personal muy fuerte. O sea, ¿quieres decir que hay cosas que no eras capaz de decir con palabras y que lo decías dibujando? Todo. Por ejemplo, ¿alguna obra que recuerdes que en algún punto en el que tuviste que expresarte con el arte? Siempre. Es que hazte cuenta que la creación de arte para mí era esa. O sea, nunca ha habido una razón mía de crear arte para venderlo. Mi arte ha nacido siempre de mi necesidad de expresarme, de mi necesidad de expresar lo que yo estoy viviendo en ese momento o cómo yo estoy percibiendo el mundo. El arte para mí ha sido como una óptica a través de la cual yo veo el mundo, mi mundo. Y es lo que trato de compartirle a la gente, ¿no? Entonces, sí, de hecho tengo varias obras que son importantes para mí, pero en concreto hay una que es siempre como que es muy marcada para mí porque la creé en un momento de mi vida muy oscuro en el que estaba atravesando pues, ciertos procesos personales bastante complejos y casualmente o causalmente, como yo digo, es una de las obras con las que más gente conecta. Y siento que al final no es lo que tú ves visualmente. La obra está impregnada de energía, de la energía que tenía el artista en ese momento cuando la estaba creando. Y la persona que la ve, que la puede observar, recibe ese golpe energético, aunque no lo sepa. A nivel inconsciente está recibiendo esa energía, ¿no? Y todos nos hemos visto en algún momento así de nuestra vida, entonces siento que es como crear ese vínculo empático con el espectador y que mueva algo adentro de ellos. No siempre tiene que ser visualmente estético, ¿no? Que también, pero al final se trata de que el arte mueva algo adentro tuyo. ¿Qué pensó tu familia cuando le dijiste que querías ser pintora, artista? Bueno, esta es una pregunta interesante. Pues fue un drama, ¿okay? Hablando así pronto y claro, pues sí, ¿no? Al final siento que un poco la sociedad y el entorno en el que yo vivía en ese momento, el entorno familiar y pues lo que en el sistema familiar, las creencias, los patrones, programación y demás, traían esto instaurado fuertemente de que, bueno, o sea, artista, pero ¿de qué vas a vivir, no? O sea, te vas a morir de hambre, porque del arte pues no vas a poder vivir. Entonces, para mí fue un mensaje muy fuerte, de hecho. Eso hizo que yo estuviera cursando durante un año en otra dirección, pero, o sea, hazte cuenta que mi impulso, tuve una llamada mucho más fuerte, entonces yo me tuve que plantar y llegué a mi casa y dije, no, definitivamente quiero estudiar arte, quiero seguir mi intuición y yo quiero dedicarme a esto. Y bueno, así fue, pero digamos que la manera en la que llegó el mensaje pues no fue recibido positivamente por este tipo de creencias de que iba a vivir, ¿no? Y eso se instauró en mí a un nivel muy profundo, a un nivel bastante profundo. Yo veo el arte como algo muy personal. En la formación, en lo que estudias, ¿qué te enseñan? ¿Qué te enseñan? ¿Cómo a guiar tu arte? ¿Estilos de arte, estilo de pintura, estilo de...? Mira, en la carrera de Bellas Artes
hazte cuenta que vas tocando diferentes ámbitos, ¿no? Ujú. O sea, es decir, es todo más de lo general a lo más específico. Ujú. Entonces, cuando tú entras, empiezas a tocar escultura, empiezas a tocar fotografía, pintura, dibujo, Vale, un poco no te todo, das ¿no? todo. Ujú. Y en los años más avanzados, ya como en el segundo o tercer año, tú empiezas como a decantarte por Especializarte. algo, especializarte. Exacto. Y de hecho fue interesante porque yo era muy buena en dibujo artístico, entre otras cosas. Pero el dibujo era como mi fuerte. Entonces yo saqué matrícula de honor cuando me examiné en selectividad todo y mis profesores en ese momento me estaban empujando mucho a que fuera a la universidad en Sevilla, que es una universidad más clásica, más de dibujo artístico, más de metida en eso, ¿no? Ujú. Y a mí no me admitieron en Sevilla. Y en el momento ¿Por? fue como, pues por el tema de cortes de notas, entró gente antes que yo y pues yo digamos que me quedé a las puertas en esa universidad, pero me admitieron en Salamanca. Ujú. Y en ese momento fue para mí como, wow, o sea, yo quería ir a Sevilla, ¿no? Fue como, no, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Me están admitiendo en Salamanca, pero es una universidad que se centra un poco más en el arte contemporáneo, en el arte moderno. Yo voy a algo más clásico, mi fuerte es el dibujo artístico, quiero potenciar eso. Y algo que en ese momento parecía quizás ser algo negativo, terminó siendo lo mejor que podría haber pasado. Y de hecho, cada vez que lo pienso agradezco, porque el hecho de yo entrar en la universidad en Salamanca me sacó de ese encasillamiento y me abrió la puerta a una inmensidad de oportunidades. Y ahí de hecho fue cuando yo empecé a conectar más con la pintura y empecé a fluir tanto hasta el punto de, pues ahora mismo hace mucho tiempo, o sea, la base de la pintura es el dibujo también, ¿no? Pero al final terminé pintando. O sea, me di cuenta que realmente con lo que conectaba era con la pintura. Sí. Hay muchos emprendedores que llegan a su éxito abandonando la carrera o ni siquiera empezando, y otros que sí que estudian. Tú has tenido la experiencia de estudiar Bellas Artes. ¿Qué ha sido para ti tu formación? Para mí la formación en cuanto a Bellas Artes fue como un redescubrirme, de alguna forma. Tuve muchos momentos, ¿no? De hecho, recuerdo, ahora que me has hecho esta pregunta, recuerdo un momento clave en el primer año, porque te pongo un poquito en situación. Cuando yo tuve esta dicotomía de qué estudiar, mi otra opción siempre fue la psicología. Vale. Porque es algo que siempre No me va ha llamado. ligado, ¿no? ¿Eh? Que no va ligado psicología y arte. Sí va ligado, o sea, sí va ligado, quizás no tanto como la gente se cree, pero a mí todo el tema de entender cómo funciona la mente humana es algo que me apasiona y es algo que siempre he ido como aprendiendo de manera autodidacta. Entonces, cuando tomé la decisión y me decanté por el arte, sentí que estaba dejando algo, ¿no? Como, ¿esto qué? Y en el primer año de Bellas Artes yo tuve psicología del arte. Y en esa asignatura tuve como una especie de debate interno porque me di cuenta que me apasionaba tanto entender la relación que había, que dije, quizás me confundí, quizás sí era por ahí, quizás debería haber hecho psicología. Pero bueno, al final tomé la decisión, continué con el arte y lo que hice fue, de manera autodidacta, ir avanzando con todo eso por mi cuenta. Es decir, empecé a estudiar psicoanálisis, psicología, neurociencia, un montón de cosas. Pero para mí la formación fue redescubrirme yo, encontrarme con una versión mía que bueno, o sea, no sé, que al final ha dado fruto también como a muchas otras cosas en mi vida. Fue Cuando como, termine, sí. perdón, Sí, fue sí. como indagar en el arte desde otra perspectiva. Vale, o sea, supongo que tu forma de hacer arte fue cambiando a medida que ibas aplicando lo que ibas aprendiendo en la formación. Irías mejorando no solamente la técnica, sino tu forma de ver el arte también, ¿no? Sí, me sirvió mucho sobre todo como para buscar mi norte, en este caso, ¿no? O sea, yo venía de una mente muy clásica, muy cerrada, y el estar en esa universidad me sirvió porque, por ejemplo, empecé a tocar el arte abstracto, el fluir con este tipo de arte que hasta ese momento quizás no conectaba tanto con él. Entonces me abrió la puerta a muchas posibilidades, a muchas oportunidades que hasta ese momento no estaban ahí.
y fue como una manera mía de redescubrirme a nivel artístico y de irme decantando un poco más por lo que mi alma iba sintiendo, porque al final el trabajo de final de carrera fue un proyecto, o sea, lo que es un proyecto artístico, una exposición completa de obras de arte, tu obra. O ¿no? sea, ¿ahí presentas todo lo que has hecho durante muchos años o bueno, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en como tú tienes como el último año de carrera para preparar un proyecto artístico. En este caso yo estaba especializada en pintura, entonces mi proyecto fue orientado a la pintura y era una serie de un número de obras de arte en una exposición. Vale. O sea, tú eliges un tema que luego tienes que reflejar en ese arte. Sí, sí. ¿Y cómo se evalúa eso, siendo algo tan subjetivo? Pues es una buena pregunta. Eso deberías preguntárselo a los profesores de arte. De hecho, yo tengo una anécdota muy buena. Si quieres te la cuento, porque sí. Ahora que me preguntas esto me sale ese pensamiento, ¿no? Sí. Yo estudiaba en Salamanca. Salamanca es una ciudad muy taurina. Y yo he sido siempre muy reivindicativa. Y soy muy medioambientalista y todo esto, ¿no? Entonces, en escultura tuvimos un proyecto que tuvimos que entregar. Teníamos que crear una máquina que transformara el dolor en arte. Vale. ¿Ok? Y pues yo tuve la genial idea de hacer una crítica a la tauromaquia muy fuerte, entonces creé una máquina que realmente pues a nivel visual era como un recipiente metálico, estaba simulando como una plaza de toros en ese caso, con todo, ¿no? Su torerito, su toro, la gente, todo. Eso todo estaba pintado de metálico y a su vez tenía un tubo que conectaba con otras partes de la máquina y otro tubo hasta que llegaba a un lienzo. Entonces, mi presentación fue una performance y yo llegué allí con un tarro de pintura roja, lo vertí en la supuesta plaza de toros, todo eso fue haciendo todo su proceso hasta llegar al lienzo y crear pues una imagen en el lienzo, ¿no? Y pues el mensaje era que al final nos están vendiendo algo que es el dolor de un animal como un arte, ¿no? Y en este caso era bastante delicado el tema y yo no sabía que en ese punto nuestro profesor era una persona bastante conservadora, que a pesar de que no lo parecía así, y pues a pesar de que a todo el mundo le pareció algo bastante interesante, a mí me suspendieron el proyecto. O sea, suspenso directamente. Claro, ¿y cómo vas tú en ese momento a poner en tela de juicio, pues digamos, el criterio de un profesor de universidad, ¿no? No puedes, pero pues ahí a veces como que se entreven ciertas cosas, ¿no? Que al final el arte pues es subjetivo y es como cuando alguien te dice cómo valoras una obra de arte. Claro, además algo en lo que no hay autoridad. Exacto. La estás imponiendo. Entonces yo ahí pues no me quedo más remedio que aceptar, entender que bueno, que algo había movido, que al final también para mí era la finalidad, porque siempre ha sido la finalidad de mi arte. O sea, a mí lo que me interesa es que un mensaje llegue y se ve que llegó y bueno, me costó un suspenso, pero está bien. Bueno, también. Anécdota buena. Sí. En ese punto tú todavía tenías la barrera mental o el techo de que no se podía vivir del arte, porque todavía no había salido al mercado laboral. ¿Cómo fue esa transición? Sí, de hecho es más, yo entré en la universidad con la mentalidad de voy a estudiar para ser maestra de arte. Vale. ¿Por qué? Porque pues algo dentro del arte que tenga salida, o sea, mi madre fue, vale, pero algo que tenga salida laboral, ¿no? Entonces, bueno, dentro del arte algo que tenga salida laboral, pues en ese momento, ok, pues me gusta la educación, me gustan los niños, puedo combinarlo, ok, voy a enfocarme en la pintura, pero voy a especializarme un poco en lo que es en la educación, que los últimos años tuve pues prácticas en colegios y todo esto. Y pues sí, yo tenía esta mentalidad de si me formo como profesora, puedo opositar y puedo obtener un puesto fijo en un colegio como maestra de arte en una secundaria o como profesora de plástica en un colegio de primaria. Pero de ahí afuera seguía sin ver cómo... Tenía el impulso, ¿no? Yo tenía el impulso de decir, no, yo quiero vivir de mi arte, de mi arte. Tiene que haber algo más. Claro, ¿no? Sí, exacto. Yo decía, tiene que haber otra manera. Y creía fielmente que había otra manera, pero obviamente esas creencias todavía estaban ahí
bien profundas, o sea, sí. Si tuvieras que dar un consejo a alguien que se ve influido por su familia en una situación similar a la tuya, ¿qué le dirías? Que no escuche, que confíen en su intuición y que sigan, que vayan a por sus sueños, que no importa, porque es que al final, o sea, te cuenta que esto ya es como más ley de vida, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en un entorno en el que hay unas ciertas creencias, unas ciertas programaciones que nos limitan, porque vivimos en un sistema que desafortunadamente pues nos quiere tener dormidos, nos quiere tener controlados. Lo que va a pasar es que nuestra familia, que es nuestro núcleo, siempre que nosotros tratemos de salir de ahí nos vamos a encontrar con una pared. En el momento que tú empieces como a emprender tu camino y quieras, digamos, como soltar esos vínculos a nivel sistemático con tu familia, se va a provocar un caos, se va a provocar una disonancia. Y tu familia siempre va a tratar de traerte a lo conocido, ¿no? Entonces al final tampoco es normal, o sea, es decir, al final es normal. Siempre van a aparecer como esos comentarios de y no vas a poder, o es que estás soñando, eso es complicado. ¿Cómo gestionabas esos comentarios? Pues... Porque que te lo diga una madre influye doble o triple a que te lo diga otra persona. Bueno, es que se convierte en una verdad. O sea, es que cuando... Hazte cuenta que, sobre todo en nuestra infancia, ¿no? De los 0 a los 7 años, que se conforma pues toda nuestra identidad, todo lo que un padre o un maestro o cualquier figura de autoridad te dice se convierte en tu verdad y eso marca tu vida, marca tu destino. Entonces, pues sí, obviamente fue complejo salir de ahí, el comenzar a entender que eran creencias que me limitaban, pero que podía deconstruir esas creencias, desaprenderlas y construir un nuevo sistema de creencias. De hecho, es más, cuando empecé como en todo este camino del desarrollo personal, de la espiritualidad, que en verdad viene de la mano desde que tengo uso de razón, siempre he sido como una persona que pensaba un poco fuera de la caja, ¿no? Pero a raíz de vivir ciertas cosas en mi vida empecé más con todo este tema de comprenderme, ¿no? De tratar de buscar herramientas de autoconocimiento y trabajarme. Y ahí en ese proceso empecé a deconstruir ciertas creencias y dije, ok, si hay una sola persona en el mundo que está logrando vivir de su arte, significa que esta creencia que yo tengo no existe, es decir, no es válida. Por lo tanto, ¿por qué la estoy comprando? No me sirve. Si al final yo lo que quiero conseguir es eso y veo que es posible, yo tengo que enfocarme en eso. Y además, es más, ahora a este nivel de conciencia ya te digo hasta más. O sea, no te digo, si hay una persona en el mundo que lo hace, es posible. Y si no lo hay, sé la primera en hacerlo, porque también es posible. Entonces, yo el consejo que le daría es que vayan a por lo que sueñan, que confíen fielmente en ellos mismos, a pesar de que quizás no encuentren el apoyo en su entorno, porque al final tu vida es tu vida y nadie la va a vivir por ti. Tú eres el único que va a vivir tu fracaso, tus victorias, tus desencuentros, todo, ¿no? Entonces, está bien tener en cuenta pues la opinión, ¿no? Pero siempre digo, plantéate de quién viene la opinión. Si es una persona que haya construido algo, tenla en cuenta. Si es una persona que haya conseguido algo que tú quieres conseguir, tenla en cuenta. Pero si al final vienen de ciertas personas que para ese momento no tienen nada que tú quieras conseguir o no han construido nada que tú quieras construir, pues agradece y continúa tu camino, ¿no? O sea, es decir, respeta esas opiniones, pero no pierdas el norte, porque eso es lo que va a hacer que llegues donde quieres llegar. Hay que pensar bien a quién hacemos las preguntas. Y justo eso que indicas creo que es súper importante. El hecho de que esa persona ya haya pasado por el lugar en el que quieres estar tú. Exacto. Que haya llegado a ese punto. Hay un punto interesante en Londres, ¿no? Que es donde, no me acuerdo si era Londres o en Inglaterra, ahora lo aclaras tú mejor. Sí. Ese punto en el que ya te quitas esa barrera mental de que no se puede vivir del arte. ¿Se puedes contar esa historia? Bueno, o sea, te digo que venía trabajando esto, pero en realidad digamos que yo había venido vendiendo obras, haciendo proyectos artísticos y todo esto, pero es como que aún había cosas que resolver para yo poder vivir del arte, pero era más a un nivel interno, porque al final
todo esto a lo que me lleva es que mi proceso fue entender que yo no iba a poder materializar nada externamente si no trabajaba mi interior. Bien. O sea, es decir, no puedo manifestar una vida en la que yo viva de mi arte, en la que yo genere economía de mi arte, si yo no termino de desaprender, ¿no? Y de deconstruir las creencias que tengo y las instalo unas nuevas, ¿no? Al final es como un ordenador, es quitarle un software y instalar uno nuevo. Entonces, cuando empecé a hacer todo ese trabajo, que ya lo venía haciendo, entonces me había permitido ir haciendo proyectos y demás, pero no solamente vivir de eso. Fue en un momento bastante específico y clave para mí en mi vida, que fue durante pandemia, en una situación que viví en Egipto. Ahí hice un trabajo interno muy profundo, y fue ahí donde me terminé como de sacar esa mochila y de empezar a ver, a observarme y a instaurar nuevas creencias, y a partir de ahí fue que se empezaron como a dar diferentes situaciones que vinieron de la mano de oportunidades más grandes. ¿Qué sucedió en Egipto para que hubiera esa gran evolución en ti? Mira, la etapa de Egipto fue algo determinante en mi vida, porque si bien hay gente que sí sabe que yo pasé la pandemia en Egipto, lo que no saben fue ni el tiempo que estuve allá, ni lo que viví, ni lo que eso desencadenó. La experiencia de Egipto, por no ir como tanto al detalle, porque es bastante extensa, comenzó con... Yo llegué allá por temas de buceo, ¿vale? Que me imagino esto a lo mejor saldrá en algún otro momento de la entrevista, porque tengo como varias ramas a las que me dedico, diferentes pasiones, que aunque no lo parezca, todo converge en un punto. Y por temas de buceo yo llegué hasta allí. Yo esos últimos años venía, si bien es lo que te comentaba, siempre he estado viajando con mi arte, viviendo de mi arte y de otras cosas, ha habido momentos de mi vida en los que la vida me ha ido llevando a diferentes lugares, ¿no? Diferentes a nivel profesional. En ese momento estaba más en la rama del buceo, aunque llevaba conmigo todo el desarrollo personal y demás. Y fui allí a hacer un curso. Tenía planeado quedarme como unos 2-3 meses. Estaba haciendo mi curso de instructora de apnea, de freediving, y mi curso de asistente de instructor de buceo. Entonces, bueno, llego, termino el primer curso y en ese momento empieza todo el tema pandemia. ¿Okay? Empieza un poco a descontrolarse la cosa aquí en Europa, sobre todo en Italia. Y yo en ese momento estaba trabajando en un resort que era meramente italiano. O sea, el dueño era italiano y todos los clientes que recibían venían directos de Italia. Era como un foco, ¿no? O sea, es decir, agarraban el avión allí, llegaban a Hurghada, que era donde yo estaba, venían a Marsalam, que era donde estaba el resort. Y en ese momento yo estaba viviendo a nivel personal, a nivel relacional de pareja, un momento bastante complejo. Entonces, emocionalmente no estaba en mi mejor momento. A eso se le sumó la preocupación y el miedo acerca de mi familia aquí, porque pues yo veía las noticias, hablaba con ellos, me comentaban que aquí estaba todo como saliéndose de control. Entonces, el miedo de que les sucediera algo, de que se enfermaran, todo esto, al final mermó completamente mi cuerpo, digamos, y me enfermé. Hasta el día de hoy es lo que digo siempre, nunca sabré, porque la gente me pregunta, ¿pero era COVID? Bueno, yo nunca sabré lo que fue, porque en ese momento, en el hospital en el que estuve, en medio del desierto del sur del Mar Rojo, en Marsalam, era un hospital como, te puedo decir, no sé, hace 60 años aquí atrás. Entonces, nada que ver. Pero estuve una semana con fiebres muy altas, con problemas respiratorios y de infección respiratoria, hasta que ya en el momento que a mí me ingresan con las constantes vitales ya directamente. Ya. Entonces entro en el hospital y lo que sucede es que yo esa noche morí. Así, como te lo cuento. Entonces, esa experiencia que yo viví me cambió por completo la vida. O sea, de hecho, después de que sucedió todo eso, siempre digo, ¿no? Si no mueres antes de morir, nunca vas a comprender realmente lo que significa estar vivo. ¿Qué es lo primero que pensaste
cuando volviste a la vida? Lo primero que pensé fue... me sentí agradecida. Ujú. Me sentí muy agradecida y pensé que no quería que pasara ni un solo día de mi vida sin aprovechar cada minuto y dándole importancia a cosas que realmente no la tienen. Porque hazte cuenta que si bien yo no experimenté lo que quizás cuentan en las películas, ¿no? Yo no vi una luz blanca, no vi un túnel, no vi nada de eso, pero lo que sí experimenté fue un estado de conciencia más elevado. O sea, es decir, yo hubo un momento en el que cuando dije me estoy muriendo, porque lo sentí la muerte, la sentí, empecé a observar cómo me observaba. O sea, yo veía la escena, ¿no? Veía la escena en esa habitación de hospital, sola, muriéndome. Y también es curioso porque la gente que realmente me conoce más cercanamente saben que yo he estado siempre desde niña muy conectada a la cultura egipcia, siempre. Entonces me he pasado toda la vida diciendo que cuando yo fuera a Egipto a mí me iba a cambiar la vida. Pero claro... Me cambió, pero bien. Me cambió, pero de todas. Una nueva. No como yo esperaba, ¿no? Yo me imaginaba siempre de, bueno, voy a ir allí, voy a ver los templos, las pirámides, voy a conectar con la cultura, me va a cambiar la vida, ¿no? Es lo que siempre soñé. Nada de eso pasó, porque te digo que yo llegué, estuve haciendo un curso y luego sucedió esto y luego entramos en pandemia. O sea, ni visité un templo, ni vi nada. O sea, pero yo llegué a esa tierra porque, pues, cuando esto sucedió, que empecé a como observar toda esa situación, lo que pensé fue, fíjate si me iba a cambiar la vida a Egipto, que vine a morirme aquí. Eso fue lo que pensé. Y no vi mi vida pasar como una película, como cuentan en las pelis a veces, pero lo que sí sucedió fue que desde ese estado elevado de conciencia empecé a ver partes de mi vida, momentos clave de mi vida, que hasta ese momento quizás parecían no tener un sentido o un vínculo, y vi cómo todo eso empezó a encajarse para llevarme hasta donde estaba en ese momento. Para verme ahí, en esa cama de hospital, sola, viviendo esa experiencia. Y fue duro, pero fue liberador. Porque te das cuenta de que no somos nada. O sea, de que nada de lo que tengas te va a servir de nada. De que el día que te llegue el día, da igual la casa que tengas, el dinero que tengas, da igual todo. Lo importante es más simple. Exacto, mucho más simple, mucho más simple. En ese momento solo pensaba en los momentos que había vivido felices, en la gente que amaba, en decir, bueno, si esto se acaba aquí, ¿cuántas cosas me han quedado por hacer? Has dicho momentos felices. ¿Tuviste algún momento de arrepentimiento? No. A lo mejor más que de lo que hiciste, de lo que no hiciste. En ese momento pensé muchas cosas, ¿no? O sea, en ese momento dije, si me voy ahora, siento que me quedo cosas por hacer, por entregarle al mundo sobre todo. Entonces, desde ese momento, mi propósito también cambió. O sea, dije, siempre he sentido que vine aquí para algo más grande y quiero poner mi brújula también en esa dirección. Entonces... Pero sí, fue como algo que marcó un antes y un después. Aparte, ese fue el comienzo de la experiencia. O sea, te cuenta que cuando yo ya estaba ahí viendo todo eso, que solté, ¿no? O sea, me rendí. O sea, dije, esto se acaba aquí. Ahí en ese momento fue en el que escuché, literal, a alguien que me decía, no, tu momento no ha llegado todavía. ¿Lo sentías como voz propia o como una voz nueva? No ¿Voz sabría... propia como tu pensamiento? ¿Como una forma de pensamiento tuyo? ¿O como una voz diferente? Yo lo sentí como una voz externa, como una voz ajena. No tanto como una voz propia mía, sino como una voz externa a mí. Y en ese momento es como si ese acceso a todo eso que estaba viendo, que estaba experimentando, se cerrara y volví a mi cuerpo, ¿no? Y ahí rompí a llorar. Rompí a llorar porque dije, bueno, o sea, en ese momento primero todavía no entendía qué acababa de pasar. A partir de ese momento empecé a mejorar poco a poco. Empezaron a
a bajarme la dosis de los medicamentos, empecé a respirar mejor. Y bueno, de ahí todo empezó a mejorar hasta que me dieron el alta, pero ese fue el comienzo de la experiencia. Yo luego estuve 8 meses en Egipto, hasta que pude volver a España, entonces... Esos 8 meses estuviste también sola. Sí, al comienzo, los 3-4 primeros meses, estaba acompañada por el que era entonces mi pareja, pero llegó un momento en el que él se marchó y yo me quedé literalmente sola. Además, sola porque, bueno, o sea, el lugar en el que yo estaba era un resort turístico, entonces en el momento que se cierran todos los aeropuertos, todos los turistas obviamente vuelven a sus países de destino y los trabajadores vuelven a sus países, o sea, a sus ciudades de origen, porque Egipto, siempre cuento, ¿no? No es como aquí en España o como otros lugares que tienes como, te vas de donde yo estaba, de Marsalam, que es una ciudad al sur del Mar Rojo, hasta Cairo, hay como unos 900, 800 kilómetros aproximadamente, es como toda España. Entonces, aquí tienes pueblos, tienes ciudades, tienes todo, allí no. Allí es todo desierto y a lo mejor en ese trayecto te encuentras 4 ciudades, 5 ciudades. Todo lo demás es desierto. Entonces, afuera de ese resort no había nada. La gente que estaba allí estaba por trabajo. Entonces, en ese momento, en esa situación, llega un punto en el que solo se queda la persona de seguridad en el resort, un señor que tenía una tienda ahí en la esquina que vendía un par de cosas y alguna que otra persona que vivía allí que no se podía marchar, un señor que tenía el establo con los caballos, del cual me hice amigo. O sea, estabais 3 o 4 allí. Sí. Lo mínimo. Sí, de hecho, bueno, debido a eso, a un punto cortaron el generador de electricidad, entonces los últimos 4 o 5 meses los viví sin electricidad, sin agua, que fue también una experiencia al principio chocante, pero que me hizo valorar todo. ¿Qué pensabas en esos primeros días? Yo decía... Me quiero morir otra vez. Yo decía, pues mejor que me hubiera muerto, ¿no? No, a ver, no, al principio obviamente la mente te juega, ¿no? Entonces yo decía, madre mía, o sea, todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que estoy viendo, pero claro, a otro punto me sentaba conmigo y decía, es lo que hay, o sea, no hay más, o sea, no hay... Mira que soy una persona que siempre digo, siempre hay una lección, siempre hay otra opción. Sí, pero ahí te tocó. Y en ese momento me sentí encerrada porque la situación mundial de ese momento no me permitía decidir, elegir, ¿no? Escoger. Pero me di cuenta que hasta en una situación así siempre tenemos el poder de elegir. Y yo tenía el poder de hundirme o el poder de decir, preguntarme, ¿qué me está tratando de enseñar la vida a través de esta experiencia? ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar detrás de toda esta experiencia que estoy viviendo? Porque está siendo dura, pero sé que hay un tesoro detrás, si no, no estaría aquí. Sé que esto va a hacer que yo sea una persona completamente diferente. Y así fue, o sea, de hecho esa experiencia me hizo valorar todo. O sea, yo cuando luego llegué aquí a España, yo me acuerdo que abría el grifo, salía agua y decía gracias. Tendía la luz y decía gracias. No sé, llegaba y veía cosas banales, ¿no? Discusiones en casa o entre la gente y yo decía, madre mía, no sabéis lo afortunados que sois. De que alguien te esté escuchando. Claro, o sea, de tener lo que tenéis. De que en el día a día no valoramos lo que tenemos porque lo tenemos garantizado. Pero en esa situación me di cuenta cuántas personas hay en esa misma situación viviendo en este momento y los que tenemos la facilidad y la fortuna de tener todo, de tener una casa, de tener agua, de tener electricidad, es como no lo valoramos, ¿no? Y bueno, también me cambió mucho a nivel interno porque es lo que yo le digo a la gente, o sea, hay gente que se va a un retiro a la India, ¿no? Y tú dices, sí, luego llegas a un templo donde hay 40 personas más haciendo el mismo retiro que tú. Que si bien vas hacia adentro, te encuentras contigo y todo esto, a un punto sigue habiendo gente. Yo lo que sentí es que yo viví el verdadero retiro. Lo viví porque allí no me quedó otra. No me quedó otra que sentarme conmigo, con mis demonios, con mis heridas, con mis cosas que tenía que sanar, y fui hacia adentro. Y claro, obviamente todo eso generó un cambio bastante importante en mi vida. Si tuvieras que resumir todo el aprendizaje de Egipto en esa temporada en la que estuviste sola, sin agua,
sin luz, sin acceso a personas, en un único aprendizaje, ¿cuál sería? En un único aprendizaje, uff. Que siempre hay algo más grande que nos sostiene. Siempre. Incluso en los momentos de mayor desesperanza, donde dices, no sé qué va a suceder, no sé qué va a ser de mi vida, siempre hay algo más grande que sostiene. Siempre. Y la confianza en eso es lo que va a hacer que, pues, que te hundas o que resurjas. Porque al final es reconstruirte, es reinventarte, es entender que para que algo nuevo se cree y nazca, tiene que haber destrucción primero. Todo es difícil antes de ser sencillo, ¿no? Entonces, como un proceso de vida, digamos, ¿no? En la propia naturaleza. Lo observas en la naturaleza. Para que un árbol en la primavera se llene de flores, primero llega el otoño y se le caen todas las hojas, ¿no? O sea, para que nazcan muchas cosas, tienen que destruirse primero. Y nosotros estamos conectados a la naturaleza, somos parte de ella. Nos han desconectado, pero somos parte de ella, somos cíclicos iguales que la naturaleza. Entonces es como esa desconexión que tenemos nos provoca infelicidad y sufrimiento, pero cuando entendemos que también tenemos esos mismos ciclos y esos mismos procesos, todo se vuelve más sencillo, porque al final es como que abrazas el cambio y entiendes que no todo termina ahí, sino que es el comienzo de algo. Ahora que hablas de la naturaleza, que es bastante importante para ti, sí. Tenemos el arte, tenemos otra pieza que es el submarinismo, y luego vienen nuevas piezas que ahora hablaremos de ellas. Sí, o sea, digamos que para mí, Carolina tiene 3 pilares fundamentales en su vida, ¿no? En este caso es el arte, la espiritualidad y la naturaleza, ¿no? Que pues si bien a un punto parecía que todo era como separado, diferenciado y que era como, bueno, estudié Bellas Artes, pero de repente hay un momento en mi vida en el que aparece el buceo, ¿no? Y me cambia completamente la vida y yo digo, madre mía, o sea, ¿qué pasa con esto ahora? Me empiezo a dedicar a eso y mientras de la mano de todo eso que iba haciendo siempre estaba el arte y siempre estaba el desarrollo personal y la espiritualidad, ¿no? Pero como te digo, según mi vida ha ido como oscilando unas veces en un lado, otras veces en otro. Pero sí, o sea, el buceo fue algo que me cambió completamente la vida. Literal. Esa experiencia, empezaste con ella en México, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que sentiste con el buceo para que te cambiara la vida? Volver a casa. O sea, yo cuando... Egipto, volver a nacer. Sí. México, volver a casa. Literal, sí. No lo había visto nunca de esa manera, pero interesante, sí. Nunca había hecho como esa recapitulación. Sí, o sea, en México, 2017, yo vivía en Londres. Para aquel entonces yo me dedicaba a otra cosa que pareciera que tampoco tiene que ver, pero también tiene que ver. En ese momento estaba trabajando en un salón de peluquería y decido irme de vacaciones con el que era entonces mi pareja a México, de vacaciones. Y en esas vacaciones pues surge de repente la oportunidad de bucear. Al principio, por factores externos y demás, no se da, hasta que llega un momento casi al final del viaje en el que yo, teniendo una conversación con un instructor de buceo en ese mismo hostal que nos estábamos quedando, me dice, mira, la barrera de coral más grande del mundo, la primera es la australiana y la segunda es la mesoamericana y está aquí en esta isla, en Cozumel. Si tú te vas de aquí sin bucear, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y yo dije, ya está. Mañana. Ya está. O sea, a mí se me puso la piel de gallina. O sea, mi alma resonó con eso y yo dije, yo tengo que probar esto. Algo adentro mío me dijo. Pero tú no habías escuchado antes del submarinismo. Bueno, a ver, sí, claro, que sabías lo que era submarinismo. O sea, claro. Pero ¿ya tenías esas ganas o ese deseo o ese sueño? Mira, yo estaba en mi lista de cosas que hacer antes de morir. Estaba. Sí, pero que no era de lo más especial. Y lo que sí es cierto es que yo desde niña he tenido una conexión muy fuerte con el agua. Muy fuerte. Me la pasaba en el agua, a pesar de que aquí en Badajoz no hay mar, pero en la piscina, cuando iba de vacaciones con mis papás, me la pasaba en el mar. Era muy acuática, me conectaba mucho con el agua. Y tuve una pequeña experiencia cuando ya era un poquito más mayor, unos 6, 7, 8 años. En una playa había mucho oleaje y yo me metí y bueno, casi me ahogó. Básicamente la pasé muy mal
Y eso se quedó muy marcado en mí. Entonces, de ahí en adelante empecé como Pero no a cogiste tenerle... miedo. Le tenía respeto. Vale. Le tenía mucho respeto. De hecho, la gente cuando me conoce ahora y tal, se piensan que mi conexión con el océano es como que de siempre, pero no. O sea, realmente yo antes de meterme a bucear, a mí tú me decías que yo me montara en un barco en mar abierto y me tirara al agua y a mí no me hacía mucha gracia. O sea, era como, no, si no puedo ver lo que hay abajo, no me hace tanta gracia, ¿sabes? Pero ese impulso del alma o sea, fue como, yo tengo que hacer esto. Y desde el segundo cero que yo puse la cabeza bajo el agua, fue como una sensación de volver a casa, una sensación de paz, de conexión con ese elemento. Y ya, bueno, cuando empecé a ver todo lo que vi, ahí fue cuando algo en mí cambió. O sea, mi mente solo pensaba cómo yo he podido estar en la superficie durante, no sé, en ese momento creo que tenía 25, 26 años, digo, sin saber que este mundo estaba aquí abajo. Que además buceé en Cozumel, que ahora que ya tengo más años en todo mi proceso como buzo, he estado en diferentes lugares y Cozumel es uno de los lugares del mundo que es muy bonito, ¿no? Va gente de todo el mundo a bucear ahí. Entonces yo tuve la fortuna de tener mi primera experiencia allí, tuve la fortuna de ver un montón de animales que quería ver en esa primera experiencia y fue... O sea, yo salí de ahí diciendo, ¿cómo puedo hacer que esto esté más cercano a mí? O sea, es decir, quiero volver a estar bajo el agua. Y yo ya me marchaba para Londres, o sea, imagínate, nada que ver. ¿Cambió tu forma también de hacer arte después de esa experiencia? Sí. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno... Te hablo a nivel ya lineal. El hecho de incluso cómo dibujabas y qué dibujabas. Bueno, es que es curioso porque antes de bucear siempre ha habido, o sea, hay un elemento desde que soy niña, que son las medusas, que yo siempre he dibujado medusas y he pintado medusas. Es como una obsesión que traigo como con este animal, una conexión muy fuerte, incluso de antes de bucear. Lo que sí es cierto que después de esta experiencia de buceo, me cambió con respecto a que empecé a incorporar mucho más lo que eran elementos marinos, fauna marina, y luego cuando empecé a meterme más en todo ese mundo, que empecé a meterme en el tema de conservación, más de medio ambiente, de conciencia y todo esto, que si bien siempre la he traído con respecto a la naturaleza en general, en ese momento dije, ok, es por aquí. O sea, yo quiero ser parte de la solución, quiero aportar mi granito de arena de vuelta a la naturaleza, al océano. Lo que estamos haciendo como humanos en el planeta, esto hay que devolvérselo a la madre tierra de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí empezó un poco también mi mensaje más reivindicativo en mi arte con respecto al mar, que era más como un sembrar la semilla de conciencia en las personas. Bien. Vale, o sea, tenemos de las tres piezas que estamos hablando, tenemos arte, tenemos naturaleza y ahora viene la tercera, que es espiritualidad. Ok, sí. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pues te comentaba antes que en realidad ese punto comenzó mucho antes de lo que yo me imaginaba, porque desde que era bien niña tenía ciertas dudas existenciales que un niño con esa edad no tiene que tener. No debería, bueno, no tiene que tener, no. Sí tiene que tener, nos han contado que no deberíamos de tener. Exacto. Exacto. Porque tenía inquietudes bastante abstractas, que una niña con 6, 7, 8 años no a nivel social no suele tener, ¿no? Pero eso hizo que empezara a tratar de buscar respuestas. También me produjo mucho sufrimiento, porque había cosas que no podía entender, que no podía comprender, que no comprendían en mi entorno, y lo que hizo fue que yo anulara toda esa parte de mí, que la reprimiera por no comprenderla. Entonces, durante bastantes años de mi vida viví un poco separada de esa parte mía más espiritual, de quizás aceptar ciertas cosas que estaban en mí de manera innata y que no podía darle explicación, ¿no? Porque pues había crecido en un entorno en el que eso no era algo normal. Entonces no te pueden dar una explicación, ¿no? Es más, encuentras hasta incluso comentarios de pues no digas eso porque van a decir que estás loco, porque esto, porque lo otro.
cierta cuadrícula mental, cierta caja sistemática en la que nos han metido, de que cuando algo se sale de ahí es paranormal, es anormal y no está bien visto, y entonces a un psicólogo, a un psiquiatra o lo que sea, ¿no? Cuando en realidad ahora, gracias a Dios, aquí todavía se está trabajando todo eso, pero el universo me dio el regalo de terminar parte de mi vida también en México, que ha sido un país en el que he terminado, digamos, como de cerrar ciertos ciclos, de encontrar ciertas piezas. Te iba a decir que has podido encajar todas las piezas allí. Sí, y sobre todo porque es una cultura que tiene una riqueza espiritual increíble. O sea, la cultura maya y la cosmovisión maya es un portal hacia otro mundo. O sea, es el hecho de... ¿Qué es la cosmovisión maya? Pues es el mundo, digamos que sería como la óptica a través de la cual la cultura maya observa el universo, ¿no? Es como el entendimiento que ellos tienen de lo que es el universo en sí. Y es tan rico el comprender cómo esa cultura comprendía la vida y comprendía el universo, cómo a nosotros aquí todavía nos queda bastante por aprender, y cómo en una cultura así, cosas que aquí pueden ser fuera de lo común son cosas que se abrazan desde que la persona llega al mundo, ¿no? Son cosas que son normales. No solo en la cultura mexicana, ¿no? Pero digamos que en mi proceso de vida ha sido como clave, porque si yo ya bien venía como abrazando todo eso, el terminar en México ha sido lo que me ha terminado de permitir abrazar todo eso, ¿no? Y mi proceso en México también ha sido bastante importante. ¿Cómo empezó ese proceso en México? Pues empezó yo llegando allí por temas de buceo también. En realidad no iba allá, mi destino era otro, pero como soy una persona que siempre se guía por impulsos y por el instinto, en el momento que paré allí sentí que mi lugar estaba allí y me quedé allí. Entonces, en ese momento empecé a desarrollar ciertas cosas a nivel buceo, ¿no? Conservación y otras cosas, pero ya lo que era más el tema educación en esa rama, que era lo que yo venía trabajando entre otras cosas, te digo que yo ya me estaba decantando más por entiendo que a lo que me quiero dedicar es a la conservación en este ámbito. Todo lo que intentaba desarrollar allí se trababa un poco. Como que ya el universo me estaba diciendo, por ahí no es, ¿no? Y me costó un poco verlo, al final solté, pero pues cuando solté con bastante incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, si ahora no voy a estar dedicándome a esto, entonces ¿qué, no? Y la vida me fue guiando. Ahí en ese momento también, digamos que yo venía de un proyecto artístico que había hecho en Londres un tiempo atrás, entonces a nivel económico en ese momento yo estaba tranquila. O sea, digamos que en ese momento de mi vida... Quiero hacer un paréntesis justo ahí, porque era algo que quería preguntarte. ¿Cómo le pones valor a una obra de arte? Porque creo que con tu experiencia puede ayudar. Porque tú has tenido la experiencia de valorar el arte y vender piezas sueltas cuando estabas comenzando. Y de no valorarlo. Oye, incluso de no valorarlo. Porque yo tuve muchos años de mi vida en los que regalaba mi arte. Pues desde regalar el arte hasta ponerle un valor, iba a decir, ¿cómo lo diría? Que no suene mal. Fuera de lo normal, fuera de la normalidad inicial para ti. Porque ese valor nuevo ya empieza a ser tu nueva normalidad. Pues fue todo un proceso, y un proceso de vida. O sea, es más, te digo, yo pasé de tener creencias de que no podía vivir del arte y en ese momento regalar mi arte, regalar cuadros, regalar murales, regalar tatuajes, regalar todo, ¿no? De decir, no ser capaz de... Pero es que claro, todo eso venía de mi creencia introyectada de no puedo vivir de esto, pero que va de una creencia más profunda que desafortunadamente traemos muchos de nosotros, que es el escuchar constantemente para ganar dinero hay que sacrificarse, tiene que ser sudor y lágrimas, el dinero no es fácil de conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Yo entendí que la creencia que no me estaba permitiendo generar de mi pasión
era que cualquier cosa que yo hiciera de manera fácil, que no me costara un esfuerzo o que me apasionara y me gustara, no me podía generar economía. Y en el momento que desaprendí esa creencia, instauré una nueva y dije, claro que puedo generar economía de mis pasiones, claro que puedo generar economía de algo que me apasiona y me gusta, claro que puedo generar economía de manera fácil. Ahí todo cambió. Entonces, también aparte fue todo un proceso personal de darme cuenta de que al final, cuando me empecé a meter con todo el tema de la bioneuroemoción, que también está ligado de la espiritualidad, porque al final pues es algo que también ha marcado mi vida, este cambio de perspectiva sobre la vida, de la conciencia de unidad, cuando yo empecé a entender que nosotros somos creadores constantemente, creamos todo en nuestras vidas, solo que operamos un 95% se dice, pero yo diría que hasta un 98%, en piloto automático, de manera subconsciente e inconsciente. Y el resto del porcentaje es lo que hacemos de manera consciente. Lo que quiere decir que tú constantemente estás creando tu realidad, solo que lo haces desde tu parte inconsciente. Entonces, te desidentificas con lo que ves en tu realidad, pero eso tiene que ver contigo. Entonces, cuando yo empecé a entender que todo está conectado y que lo que estoy viendo afuera es tan solo una proyección de mi mundo interno, dije, claro, ¿cómo alguien va a valorar mi arte si yo no lo estoy valorando? Si soy yo la que no le puedo dar un valor, ¿cómo va a venir otra persona a valorarlo? Esta persona es tan solo un espejo. Entonces entendí que mi valor dependía de mí y no del que tengo enfrente, ¿no? Pero eso también fue todo un proceso. ¿Y cómo empezaste a valorar el arte para ponerle un precio más acorde a lo que ya sentías? Pues... Como yo lo veo, tú valoras tu arte, pero ahora tienes que hacer ver ese valor o entender que esa persona está dispuesta a pagar lo que tú pidas en ese momento por algo que todavía no existe, porque todavía ni siquiera le puedes hacer ni siquiera un boceto, ¿no? Sí, entiendo la pregunta y quizás a lo mejor mi respuesta va a ser un poco abstracta, pero ¿cómo podría ponerlo en un concepto o en palabras? Dame un segundo. Entiendo a dónde vas, ¿no? Porque al final es más en la proyección de cómo venderlo, ¿no? En cómo vender tu arte. Sí, totalmente. Es cómo venderlo. Porque yo creo que habrá otras personas que están o que han estado en esa situación en la que tú también estuviste, de no saber monetizar el arte. Porque, por regla general, ese es el pensamiento. De que es muy difícil vivir del arte y el que vive del arte o lo que hablábamos el otro día. O malvive. Exactamente. Entonces, ese techo que rompiste tú le puede servir como experiencia a otras personas para decir, oye, pues, como tú dices, si hay otra persona que lo ha hecho, otras personas dirán, pues si Carlos lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Pues fíjate que te digo que para mí lo clave fue trabajar en mi interior. Porque es que es lo que te seguridad digo. Seguridad en entre ti. Otras cosas. Valor en ti, o sea, valorar lo que haces y mostrarle eso al mundo. Trabajar muchísimo el merecimiento también. O sea, el merezco que lo que yo creo sea apreciado, o sea, sea valorado de manera económica. Porque al final, o sea, es como que, claro, es que el tema aquí es que el arte es algo tan subjetivo que la gente como que... bueno, es que es arte. No, pero es que detrás de eso hay años de estudio, hay un proceso creativo, hay tiempo, hay procesos personales que están por el medio, hay materiales, o sea, hay muchas cosas detrás del arte que la gente normal no ve. Y a mí me resulta gracioso y es un ejemplo que siempre pongo porque es como que cuántas veces no nos ha pasado a los que somos artistas de gente que viene y te pide que le regales una pintura, un cuadro o lo que sea. Y yo siempre pensaba, mierda, o sea... Yo a mi amiga, la que trabaja en la tienda de ropa, yo no voy y le digo, amiga, a ver si me regalas una camiseta de tu tienda. Claro, pero porque no están valorando tu tiempo. Ni tu tiempo, ni tu creatividad, ni la unidad que estás creando, que es algo único. Eso más que tú, es la otra persona que no lo sabe ver, ¿no? Exacto, pero claro, ¿cómo tú
le explicas eso y le haces comprender e integrar eso a las personas que están metidas en la caja de este sistema, de esta Matrix en la que crecemos, ¿no? Sí. Que nos venden ciertas creencias y ciertos pensamientos acerca de, pues, del arte y de otras cosas, ¿no? Entonces tenéis que ir vinculando a esas personas. Porque realmente no es vender a cualquiera, sino cambiar el foco a personas que valoran el arte. Exacto. Como arte, no como horas de implicación en algo. O sea, es más, la persona que te regatea un precio en una obra de arte Ya no se es el acabó. cliente que tú quieres. Ujú. Porque no está valorando tu trabajo, porque no está valorando ya no tu trabajo, es que un artista deja una parte de su alma en cada creación. Y eso es algo profundo que no todo el mundo comprende ni que no todo el mundo percibe. Es que al final, tú imagínate, hay todavía obras de arte de años, o sea, que han muerto esos artistas y el arte sigue ahí. Trasciende. O sea, sí. el arte trasciende, el arte es algo que, yo siempre decía, crea algo que trascienda tu muerte. O sea, es decir, el día que yo no esté, va a haber gente que tenga a lo mejor un cuadro mío en su casa o quizás sus hijos. O sea, al final es algo que es eterno. O sea, es eterno. Obviamente es físico, ¿no? O sea, si se rompe, se rompió, pero me refiero, si tú lo cuidas, es algo que va a estar ahí toda la vida y va a trascender. O sea, es decir, el día de mañana pueden heredarlo y trae un mensaje, y no solo el mensaje, que esto es lo que estoy ahora desarrollando, ¿no? Porque mi proceso artístico va de la mano de mi proceso personal y ha ido también ondulando según yo me he ido sintiendo. Y ahora que estoy en un nivel en el que estoy más centrada en todo lo que es lo espiritual y todo esto, están naciendo en mí otra manera de generar arte que va más de la mano de si antes estaba tratando de... No tratando, porque al final era algo que nacía de manera innata, ¿no? De plasmar un mensaje o de llegar al espectador y crear un impacto, una emoción. Ahora entiendo que los artistas tenemos una herramienta para activar ciertos códigos en las personas, para atravesar e ir directamente al subconsciente de la persona, para que reciban información. Entonces ahora estoy empezando a canalizar códigos, a canalizar obras que sé que van cargadas de energía y esa energía está totalmente impresa en la obra. Entonces cuando tú estás adquiriendo una obra, no estás adquiriendo solo lo que es el cuadro de manera visual, de manera física, sino que todas tus células, todo tu ADN está recibiendo esa impronta energética también. Sí, estás resumiendo toda una experiencia en un momento físico. Para sintetizarlo todo, y no voy a usar un ejemplo real, ¿cómo es Carolina que vende una obra en 100 euros y cómo es Carolina que vende una obra en 10.000 euros? Estoy diciendo que no estoy usando ejemplos reales, ¿vale? Pero... Va a llegar. Pronto. Pues Carolina que vende una obra en 100 euros es una persona que hasta ese momento no le ha dado el valor a lo que crea. También todavía está sintiendo mucho el síndrome del impostor. Y que tiene que romper creencias de que vivir del arte no es posible, porque al final hay personas en el mundo que están vendiendo una obra de arte por 50.000, 100.000 dólares. Entonces, como si hay una persona que lo está haciendo, ¿por qué yo no? Si el arte es tan subjetivo, ¿quién dicta que el arte que él hace vale más que el mío? ¿Quién es el juez? Exacto. ¿No? Entonces, trabajar todo eso va a hacer que Carolina pueda vender una obra de arte por 10.000 dólares. Porque al final es lo que digo siempre, si lo de afuera es un reflejo del mundo interno, el cambio está adentro, no afuera. No en la persona que me compra, sino en mi mentalidad, en mis creencias y en mis programaciones. Porque si yo antes estaba tratando de venderle la obra a una persona que no me quería pagar 100, me quería pagar 50, yo ahora mismo sé que ese no es el cliente. Sé que hay un cliente que va a querer pagar 10.000 por una obra, que lo tiene y que lo va a pagar. Y además es tan paradójico que subir de 100 a 200 es más difícil que subir de 10.000 a 20.000. Sí. Porque aquí ya no empieza, ya el precio es una mera trámite. Es una herramienta, es una energía. Después de paréntesis, que estábamos en la parte de espiritualidad, que estabas en México, que estabas en ese punto en el que creo que ibas a contar a quién conociste.
¿O estabas en ese punto de...? No, lo que estaba comentando es que se me hace importante comentar que yo venía de haber hecho, en ese momento, de haber manifestado en mi vida un proyecto bastante importante a nivel artístico en Londres, que me permitió, pues bueno, juntarme en ese momento con una cantidad significativa de dinero. Y yo entré en México con esta tranquilidad económica de que dije, bueno, por fin puedo hacer lo que siempre he querido, que es estar tranquila económicamente y dedicarme a mis pasiones, que en este caso pues es el desarrollo humano, la espiritualidad, la conservación del ecosistema marino, de la naturaleza en general, y pintar. O sea, es decir, quiero poner toda mi energía en crear arte y en seguir desarrollando eso para vivir de eso también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como la vida en su inmensa sabiduría es así, como yo todavía tenía que trabajar ciertas creencias acerca del dinero, muy sistemáticas a nivel familiar, lealtades invisibles muy fuertes que traía con toda la mentalidad acerca de la abundancia, del dinero, de la economía y todo esto, pues el universo no te da aquello que no puedes sostener, y si te lo da, te lo quita. Entonces, bueno, resumidamente, todo ese dinero se pierde, de una manera resumida, en una estafa que se mantuvo durante 2 años y medio, por no entrar en más detalles. Y de la noche a la mañana me encuentro con que estoy en México y que no tengo ni para pagar la renta, ni para comprar un billete para volverme a España, ni nada. O sea, de pasar de creer que tengo la vida resuelta, entre comillas, porque fue una inversión que se hizo y demás para generar más, ¿no? Para, en ese momento, incluso pensando en mi familia, ¿no? Porque obviamente te volteas y ves de dónde vienen todas esas creencias y ves el sufrimiento que hay en tu sistema familiar acerca del dinero, lo que eso ha generado, cómo has roto ciertas cosas en tu familia, y es como... Mierda, dices, yo quiero romper con esto, quiero ayudar a generar un futuro diferente, quiero partir este patrón y crear una oportunidad diferente, ¿no? Para los que vienen detrás, y también mostrarles que hay una manera diferente de vivir, ¿no? No quiero perpetuar todo esto. Entonces también con esa visión de, ok, poder ayudar, ¿no? De alguna manera económicamente, invierto, lo pierdo. Y me veo de nuevo en otro momento de mi vida, de estar en una situación en la que yo creía que estaba todo tranquilo y que podía estar bien, a decir, lo acabo de perder todo. Y fue un momento clave, porque como ya había vivido lo que había vivido en Egipto, afronté esa situación de broma. O sea, de broma te digo que me acuerdo que no te afectó para nada. Bueno, claro, sí te afectó, pero sí me afectó, te afectó muy diferente a como te hubiera afectado si no hubieras tenido ese desarrollo personal. Muy diferente, porque ya había vivido, yo creo que lo más complicado en la vida, que es tener una experiencia cercana a la muerte y darte cuenta que al final todo lo que tengas no sirve de nada. Pero también en todos esos años el propio desarrollo interno me hizo enfrentar esto de una manera totalmente diferente. O sea, es decir, me afectó, porque me afectó, ¿no? Al final, obviamente, somos humanos y estamos en este plano y las cosas nos afectan, pero nada que ver. O sea, me acuerdo por ese entonces, una muy buena amiga en México me acogió en su casa, me dio una habitación, no pasa nada. Entonces yo poco a poco empecé, ¿no? De cero, ¿no? A generar. A día de hoy súper agradecida, ¿no? Al final todo pasa por algo, y ese tiempo que pasamos juntas pues también sirvió para ambas, y poquito a poco, ¿no? O sea, yo me quedé con el pensamiento de, al final, lo que te digo, ¿no? El haberme formado con todo el tema de la bioneuroemoción me dio como esta percepción de la vida, de que yo sé que esto que estoy creando en mi realidad tiene que ver conmigo. Entonces, en lugar... ¿Qué es la bioneuroemoción? La bioneuroemoción es, digamos que es como una especie de mezcla que está, pues ahí se encuentra, tiene ramas de psicología, de humanística, neurociencia,
PNL, o sea, digamos, es una metodología que comprende todo eso, pues en un método, ¿no? En el método de la bioneuroemoción, que al final lo que trata de hacer es trabajar el bienestar emocional de la persona desde la conciencia de unidad. O sea, es decir, hay principios básicos dentro de la bioneuroemoción que se utilizan a través de esta metodología para que tú cambies tu percepción acerca del mundo que te rodea. Porque al final, si te das cuenta, cuando sufrimos no sufrimos por lo que sucede, sufrimos por cómo nosotros percibimos lo que nos está sucediendo. Ahí está el sufrimiento, no en lo que está pasando. Lo que está pasando es algo neutral, pero tú tienes en tus manos el percibirlo de una manera negativa o de una manera positiva. De entender Totalmente. si esto que está pasando, me pasa a mí o pasa para mí. Tú tienes un punto de vista solo. Exacto. Entonces la bioneuroemoción es comprender eso, utilizarlo a nuestro favor, y aparte también tiene toques de biodescodificación, o sea, es decir, el origen de cualquier conflicto interpersonal, relacional, tiene un factor emocional muy importante. Incluso toda la sintomatología, las enfermedades que presentamos tienen un factor emocional. El origen es emocional. Entonces, a través de la bioneuroemoción se estudia eso. Se estudia tú manifiestas un síntoma, una enfermedad o un conflicto interpersonal con tu pareja, con tu jefe, tú a nivel personal tuyo. Es ir a buscar la emoción, el conflicto emocional que ha generado que tú estés viviendo eso en tu vida y reinterpretarlo. O sea, la bioneuroemoción lo que hace es darte el espacio para que pongas conciencia en las situaciones que estás viviendo de manera inconsciente y puedas reinterpretarlo. Para ponerlo en contexto, sin decir nombres ni apellidos, el ejemplo de alguna persona con X situación que a través de este tratamiento haya mejorado. ¿Y cómo ha mejorado? Sí, pues, a ver, un ejemplo específico. A ver, déjame pensar. Claro, es que es más complejo de lo que parece, pero bueno, por ponerte un ejemplo, a ver qué se me viene a la cabeza. Lo que se me viene a la cabeza es que muchas personas llegan con, en este caso, por ejemplo, ¿no?, problemas de pareja, ¿no? Y que todo eso al final está... O sea, es que el tema aquí es que a través de la bioneuroemoción entendemos también que todo está vinculado. Entonces, cuando tú presentas de repente un conflicto interpersonal con tu pareja, eso está vinculado, sí o sí, a lo que tú viviste en tu infancia. Normalmente habría que hacer como ese proceso, ¿no?, de ir hacia atrás, entender cómo tú viviste la relación entre tus padres, cómo eran ellos entre sí y ellos contigo, porque hazte cuenta que cuando nosotros empezamos a desarrollarnos como personas, es decir, de los 0 a los 7 años, en ese proceso cognitivo, nuestros referentes son nuestra figura paterna y materna, ¿no?, nuestros progenitores. Entonces, la manera en la que nosotros recibimos amor y vemos el amor es lo que nosotros vamos a considerar que es el amor para nosotros. Entonces, si yo he vivido, en este caso, ¿no?, ponte una persona que ha vivido violencia o que ha vivido faltas de respeto o una situación compleja entre sus padres cuando era niño, eso es lo que ha entendido como amor. Si encima ha vivido abandono por parte del padre o de la madre a nivel emocional, ahí habría que entrar en más detalle, pero al final esa persona en su edad adulta lo que va a hacer es que eso que comprende como amor es lo que va a proyectar en sus parejas, sin ni siquiera saberlo. Va a traer personas a su vida que, si yo estoy vibrando en esta carencia y en esta herida, voy a traer una persona que me va a mostrar todo eso, pero no como castigo, sino para que lo sane. Sí, hasta que ponga remedio. Exacto. Entonces, una persona que, por ejemplo, venga a consulta porque repite patrón de relaciones de pareja, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre me sucede esto y todos me hacen lo mismo. Bueno, es que eso tiene que ver contigo, es que eso habla de ti. Entonces vamos a estudiar de dónde viene, vamos a comprender de dónde viene, cuál es el origen. Entonces, cuando tú llevas a esa persona a la comprensión de que lo que ha vivido en su casa, en su niñez, ha marcado
su programación y está haciendo que ella proyecte eso en las personas que atrae, primero que ella le está dando una conciencia, o sea, es decir, le está haciendo entender que eso no está diferenciado de ella, sino que tiene que ver con ella. Le está dando también una opción, una posibilidad de reinterpretar lo que sucede y de cambiarlo, porque no podemos cambiar nada de lo que no somos conscientes. Hasta que yo no le ponga conciencia a algo, no voy a poder cambiarlo. Y voy a seguir repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, ¿no? Entonces la bioneuroemoción sería esto. Sería una persona que puede ponerle conciencia a algo específico para cambiarlo y poder cambiar su realidad, porque al final estamos hablando de cambiar nuestra realidad, de poder tener relaciones más sanas, de relacionarnos desde el entendimiento y desde la comprensión, básicamente. No sé si te he respondido. Me ha respondido. Es un poco más general. Y pero... lo voy a ligar ahora con una palabra clave, Kundalini. Ok. ¿Cómo desarrollamos a partir de ahí? Bueno, o sea, la palabra Empiece por donde quiera. Bueno, pues está ligado a lo que estábamos comentando antes y también ligado a esto de la bioneuroemoción, porque si bien la bioneuroemoción llegó en un momento muy clave de mi vida, esta oportunidad de estudiar con Enric Corbera Institute, que ha sido pues mi gran mentor, la activación de energía Kundalini llega también en un momento muy clave de mi vida. Llega justo cuando sucede todo esto en México, ¿no? De que yo me veo en esta situación de quedarme a cero, quedarme sin nada y empezar de nuevo y decir, bueno, ahora toca reconstruirse. Y en ese momento llega la oportunidad de formarme con esta terapia. O sea, es decir, a mí me aparece y yo en ese momento fue un llamado del alma. O sea, yo o sea, en ese momento ni siquiera sabía realmente de qué se trataba. Yo solo sé que resoné. Y como te digo, como soy una persona que seguía por su intuición, cuando tomé la decisión de tirarme a la piscina y pagar la matrícula del diplomado de bioneuroemoción fue igual, porque en ese momento estaba también en una situación crítica económicamente y pagué la matrícula, me quedé a cero sin saber cómo iba a pagar el siguiente mes de pero alquiler. sabías que era lo que tenías que hacer. Pero sabía, algo dentro de mí me decía que confiara, que era lo que tenía que hacer. Y después de la formación de bioneuroemoción vino la formación de registros akáshicos y fue exactamente igual. Fue un impulso de mi alma diciéndome, no sé por qué, pero tengo que hacer esto. ¿Qué es un registro akáshico? Pues los registros akáshicos, mira, es un concepto bastante abstracto, pero a mí me gusta utilizar una metáfora para que se entienda. Digamos que igual que cuando tú tienes una duda sobre algo, ¿no? Cualquier cosa, y tú vas a Google, le preguntas a Google y ahí te da toda la información de todo, ¿no? Pues los registros akáshicos serían como una biblioteca universal que recoge toda la información de cada alma. O sea, es decir, es el registro akáshico de cada alma que está en este universo. Y acceder a los registros akáshicos de una persona es como ir a Google y darle clic al archivo. A toda la información de una persona, ¿te refieres? Del alma de una persona. Vale. Claro, eso quiere decir cosas de esta vida, de otras vidas y muchas otras cosas, ¿no? O sea, vale, por eso has hecho ese detalle de que he dicho de la persona, has dicho tú del alma de la persona. Exacto. Por la diferencia, vale. Exacto. Entonces, sí, bueno, esos serían los registros akáshicos. El campo akáshico es un campo atemporal donde están registrados toda esta información. ¿Qué tiene que ver con la energía, con la activación de la energía Kundalini? Bueno, a ver. Estábamos en el punto que ibas a contar que... Como que ver no tiene... O sea, a ver, no tiene que ver. Pues todo está vinculado a un punto, pero me refiero... Lo que te estaba diciendo es que el empezar a formarme con esta terapia de Kundalini apareció en un momento también clave y lo que sucedió fue que fue un llamado del alma. O sea, cuando tomé la decisión de hacer el diplomado de bioneuroemoción y cuando tomé la decisión de esta formación de registros también fue así. Entonces, soy una persona que en el momento que siento que mi intuición, mi alma me guía a algo, no dejo que entre mi razón. Es como digo, no sé por qué, pero tengo que. Y este llamado hacia esta terapia fue así. O sea, de hecho, el primer contacto fue, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, quiero hacerlo, ¿no? Y en ese momento, además, no tenía para hacer el curso, no tenía para pagarlo. Entonces hubo un primer acercamiento
con el que luego más tarde fue mi maestro. Y en ese primer momento no pude asistir a la formación, entonces se quedó como pausado. Además, es más, yo me acuerdo que le dije, no pasa nada, yo sé que llegará mi momento porque confío que el tiempo del universo es perfecto, los tiempos del universo son perfectos y si no era ahora, ya llegará el momento. Y bueno, y así fue. Se dio la situación de que a la segunda formación que él estaba dando, contacté y al final se me dio la oportunidad y pude hacerlo. Y la verdad es lo que le comentó a todo el mundo. Yo llegué buscando herramientas para mí. O sea, siento que esto es como algo muy importante que quiero como compartir porque todas las herramientas a nivel de desarrollo personal, los estudios, las formaciones y demás, en una primera instancia todo siempre ha sido para mí. O sea, es decir, era yo buscando mi autoconocimiento, mi desarrollo personal, mi evolución como alma, como persona. Nunca la visión era como de cara a ser terapeuta, ¿no? Fue como algo que cambió luego, y yo me imagino que luego hablaremos sobre eso, pero al principio era todo para yo trabajar en mí y esto llegó de esa manera. Sí, llegó así, llegó como un llamado del alma, decidí asistir y pues bueno, la verdad es que fue bastante revelador. ¿Y en qué consiste una actividad de activación de la energía Kundalini? Pues lo que consiste, te voy a explicar un poquito de lo que se trata, lo que es en sí la terapia, para que te pongas como en contexto. Básicamente, la energía Kundalini también tiene diferentes nombres, se llama energía Shakti, energía vital. En el budismo se le conoce como Kundalini, ¿por qué? Porque el significado que le dan es de serpiente enroscada, ¿ok? Se habla de que es una energía que está dormida en la base de nuestra columna vertebral y que cuando la activamos... Me río porque quiero contarte después y así ya documentamos la experiencia que tuve contigo. Porque claro, después y así de ya que... tenemos el video testimonio. Porque tuvo una activación. Sí, estaría buenísimo, sí. Sí. Entonces, cuando despertamos esta energía, lo que sucede es que se dice que con movimientos serpenteantes esta energía va ascendiendo a nuestro canal energético y va desbloqueando nuestros chakras, nuestros nadis. Entonces, al final lo que yo siempre digo es, una activación de energía Kundalini es un reencuentro con tu esencia, con lo que tú eres en esencia. Todos en esencia somos amor, todos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que pues, nos crían de cierta manera, nos inculcan ciertas creencias, programaciones, el entorno, la sociedad, la cultura, las experiencias que vivimos, las cosas que sufrimos. Todo eso va creando capas en nosotros y nos va como desconectando de nosotros mismos, de nuestra energía vital. Nos va desconectando totalmente. Pero esa energía es nuestra y siempre ha estado ahí. Solo que no lo sabemos, ni sabemos cómo conectar con ella, ni cómo activarla, ni reconocerla. Entonces, a través de una sesión de activación, lo que hacemos es activar esta energía, que es muy importante, y esto quiero decirlo para que quede grabado. Yo como terapeuta no activo tu energía, ¿ok? Yo soy un canal, que esto es algo que quiero que quede claro. Nosotros como terapeutas somos simplemente un canal. La persona es la que activa su energía. La persona es la que hace el trabajo. Obviamente el terapeuta es una herramienta, es un puente, pero el trabajo es de la persona. Eres tú el que activa tu propia energía y el que hace el trabajo. Y pues al final es una terapia muy integral, muy completa. ¿Por qué? Porque se trabaja a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel emocional. O sea, se tocan como esos tres campos. Entonces, cualquier bloqueo energético, emocional, espiritual, físico, lo que sea que esté ahí, cualquier energía que esté bloqueada, que no tenga que estar, se va a liberar. Y la cosa es que como la energía trabaja a un nivel muy subconsciente, pues a veces salen cosas y se liberan cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. ¿Okay? Y de repente en una activación alguien conecta con algo de su infancia o conecta... Mira, creo que de las cosas más profundas que he experienciado de personas que han vivido ciertas cosas, porque aparte de ser terapeuta, yo junto con mi socia Mai tenemos este proyecto de Duality en el que damos formaciones, ¿no? Entre otras cosas. Duality es más que eso. Tú puedes ir a recibir una sesión, pero también enseñas a poder impartir estas sesiones. Exacto. Yo tengo ahora mismo 3 proyectos principales en mi vida que estoy poniendo
en marcha, que están en marcha. Uno de ellos es Duality Experience y este lo tengo con mi socia Mai, que ella está en México. Al final, ella y yo nos encontramos en este camino de activación Kundalini. Ella también se formó con el mismo maestro y nos dimos cuenta de que ambas queríamos avanzar en una misma dirección con respecto a las terapias que ya teníamos cada una. O sea, es decir, ella es reikista, hace reiki, yo tenía los registros, otras herramientas. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos, vamos a avanzar, buscamos fuerzas en conjunto y echemos a andar como un proyecto en conjunto. Y pues ahí entran también retiros, sesiones grupales, un montón de cosas más, ¿no? Pero sí, nosotras damos sesiones de activación individuales, grupales y también formamos a terapeutas. O sea, alguien que quiera dedicarse a esto se puede formar con nosotras también. Entonces hemos visto muchísimas cosas, hemos visto de todo, porque además antes de nosotras realizar este proyecto en conjunto, estuvimos trabajando con el que fue nuestro maestro. Y estuvimos dando formaciones por todo México, también otros países como Colombia. ¿Cuál es la experiencia de tu maestro? Mi maestro, el que fue mi maestro, él se formó hace más de 30 años en la India. Por cosas de la vida, pues le llevó allí. Estuvo en el ashram de Osho y se estuvo formando con maestros. Para aquel entonces, todo esto, lo que es el nombre de activación de Kundalini es algo como que ha surgido más ahora. En aquel entonces era simplemente el Shaktipat, que lo que significa es el toque de energía, el toque energético. Entonces él se formó allí para aquel entonces y luego pues por cosas de la vida no ha sido hasta tiempo después que ha empezado como a desarrollar todo esto. ¿Este movimiento está enmarcado dentro de alguna religión? ¿Va paralelas a ella? O sea, está vinculado, vinculado. Está relacionado con el budismo, pero por el hecho de que, pues por ejemplo, la palabra Kundalini, la creencia de que es una serpiente enroscada y demás proviene del budismo y todo esto, pero no se relaciona ni se vincula como directamente con ninguna religión. Al final es una práctica, una práctica espiritual, una práctica de sanación energética. Has dicho antes que has vivido experiencias increíbles. ¿Puedes contar el caso de alguna persona? Sí, lo que te estaba comentando era justo que como hemos tenido la fortuna de dar formaciones y de tener muchas personas, hemos visto experiencias muy diferentes, ¿no? de todo. Y personas que han tenido regresiones a otras vidas, ¿no? Y de repente han podido sanar algo que en esta vida les estaba bloqueando, pero no era ni siquiera de esta vida, no era una vida pasada. Tenemos ahí como varias, se me vienen a la cabeza como varias experiencias profundas, muy profundas de abusos en mujeres, por ejemplo, ¿no? De haber liberado ciertos abusos de esta u otras vidas, abortos, cosas como más profundas. Bastante interesante, sí. O sea, al final esto tú me lo cuentas hace, unos días antes de que viviera la experiencia y me hubiera costado creerlo hasta el momento en el que viví esa experiencia, que ya aprovecho y la recuerdo. Sí, cuéntanos, claro, sí. Porque te acordarás que yo iba acompañando a mi madre. Sí, y mi madre no sabías en lo que iba. No iba a lo que iba, y cuando mi madre me iba a contar en qué consistía, digo, no, me dijo un par de cosas, me dijo meditación, me dijo algo más que no escuché, que dije, no quiero saber más. Ya está, yo voy. Qué bueno que no subías nada. Sí, porque quería ir así. Y llegué allí y éramos un grupito pequeño de 5 personas. Empezó como comienzas normalmente una meditación, aunque no sea una meditación. No sé por qué, esto te voy a preguntar. 3 de las personas empezamos sentadas o tumbadas, mi madre y otra persona empezaron de pie. Sí. Pues dijiste, a vosotros voy a activar de pie. Sí. Luego te pregunto y te termino contando mi experiencia. Entonces yo me tumbé y como pensé el día antes, yo me voy a dejar llevar. De hecho tú lo dijiste, piense lo que pienses, está bien, sientes lo que sientes, está bien. Si sientes algo diferente, que ella decía, que yo estaba diciendo yo que voy a sentir diferente. Si sientes algo diferente, deja que fluya, no intentes bloquearlo, no intentes cambiarlo. Y ahora se va a entender por qué. Entonces yo me tumbo y siento cosas que no he sentido en mi vida. Y no te hablo pasan como 5 o 10 minutos
pero yo siento que literal empiezo a dar vueltas. Empiezo a girar. Y digo, ¿cómo puede ser? Físicamente estabas parado, estabas acostado, que se entiende. Pero me sentía de verdad como si de verdad me estuviese girando. Y cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y ahí pienso lo que tú me dijiste de, si sientes algo diferente, déjate llevar. Porque lo primero que hice, lo primero que sentí era intentar detenerme. Reprimirlo, ¿no? Y de no, me dejo dejar llevar. Y cada vez giraba más rápido hasta un punto en el que ya como que me quedo en el sitio, me quedo calmado. Y si te acuerdas que al terminar te dije, pero tú has hecho algo mientras tanto, porque yo empecé a ver colores, que luego empezaste a explicar el orden de los colores, que te había preguntado también sobre los chakras y todo esto. Yo empiezo a ver diferentes colores según lo que estaba sintiendo, que eso ya me lo quedo para mí. Uh-huh. Pero el orden de los colores, conforme a lo que me dijiste que buscara, tenía todo el sentido del mundo, conforme a la información de esos colores y a la información que yo estaba recibiendo. Vale, para que se entienda un poco, es que al final de la sesión, él y otras 2 personas más me comentaron que habían visto colores, que es algo que puede suceder en una sesión de activación, porque cuando accedemos a otros niveles de conciencia podemos ver colores, geometría sagrada, ver visiones, ver recuerdos. Entonces yo les comenté que cada color a nivel espiritual tenía un significado simbólico y que buscaran más tarde pues, los colores que habían visto, que buscaran el significado y en el orden que los habían visto. Y entonces tú me comentas Exacto. Que tenía todo el sentido con el orden de las cosas que estabas sintiendo. Sí, y el orden de la explicación de los chakras que hiciste después. Okay. Porque tú lo estabas explicando, pero tú no sabías lo que yo estaba pensando ni lo que yo había claro, vivido. yo no sabía nada, claro, no sabía nada. Pero estaba teniendo todo el sentido, hasta el punto que cuando terminamos, porque tú dijiste al principio, haceros una pregunta y aquí quizás encontréis esa respuesta después de esa meditación. No me acuerdo bien la pregunta cómo la hice, sí que la pregunta que me hice, pero las 2 conclusiones que saqué después, tú me dijiste llegó, ¿no? 2 cosas. Me dijiste una al principio y al rato me dijiste otra. Y las 2 cosas son las cosas que yo pensé en ese momento. O sea, las preguntas que habías hecho, ¿no? O la información que te llegó. Exactamente. Porque tú das feedback cuando es un grupo o cuando alguien te lo pide. Bueno, que no es habitualmente que sea... esto también es interesante que lo comentes porque una sesión de activación de energía Kundalini normal no tiene esa parte. Y ahí te explico. Cuando tú vas a una sesión de activación normal de la energía vital o Shakti o Kundalini, lo que se da es la activación. O sea, es decir, llegas, respiras un poco al principio, te tumban, vives la experiencia, terminas y te vas. O sea, es decir, no, o sea, al final lo que tú trabajas energéticamente se va contigo y ya. El tema es que yo he fusionado la herramienta de los registros akáshicos con la Kundalini. ¿Por qué? Porque cuando yo doy una sesión, mi canal de los registros está abierto, mis registros abiertos, mis registros akáshicos están abiertos. Entonces, toda la información que voy recibiendo de cada persona, obviamente yo digo, ¿para qué yo me la voy a quedar? O sea, si al final yo soy un canal a que le sirve a la persona que está ahí, ¿no? Sí. Entonces, lo que hago es que todo lo que me va llegando se lo voy compartiendo a cada persona de lo que he ido recibiendo. Porque obviamente sé que la persona está viviendo una experiencia. Y aunque yo no entienda por qué tengo que decirle eso, eso me está llegando, ¿no? Entonces luego ahí es como que todo cobra sentido, de alguna manera. Sí, y sí que lo tuvo. Qué bueno. Bueno, qué interesante que compartas. Y que iba a comentar también algo más, que en ese momento en el que yo hago una pregunta, ¿te acuerdas que tú decías que estabas escuchando antes escuchaste una voz el día ese que casi te mueres, ¿no? Sí. Normalmente nos escuchamos a nosotros mismos cuando pensamos. Yo lo que escuché no era mi voz. Y una de las preguntas que hice, la siguiente pregunta que me hice era ¿cuánto tiempo iba a tardar en encontrar la respuesta? Y la respuesta era que no existe la variable tiempo, que la respuesta ya estaba en mí. Exacto. Y después vino esa respuesta. Entonces, yo sé que esto es súper difícil verbalizarlo, porque si yo hubiera estado ahora un poquito antes... Sí y no, porque al final siento que es complejo verbalizarlo porque tienes que experimentarlo. Exacto. Tienes que vivirlo para poder entenderlo y entenderlo para ti. Y yo creo que cada persona vivirá una experiencia totalmente diferente. Es que hazte cuenta que cada persona está en un proceso de vida totalmente diferente. Cada persona va a recibir lo que sea que tiene que recibir, pero si en algo coincide todo, es en eso que acabas de decir, que yo siempre lo señalo porque creo que es lo más importante. Y esto lo digo para que quede grabado y le llegue a todo el mundo el mensaje.
que la medicina eres tú. O sea, la medicina está en ti, no está en ningún otro lugar, está adentro tuyo. O sea, todas las respuestas que buscas, o sea, si tú puedes formular la pregunta, es que tienes la respuesta. Y todo normalmente tendemos a buscarlo externamente hacia afuera, porque nos han contado en esta sociedad, en este sistema que vivimos, que todo se encuentra afuera, cuando en realidad lo interesante y a lo que tenemos que volver en este el camino del héroe que lo llaman, ¿no? Es la vuelta a casa, o sea, es decir, la vuelta hacia uno mismo, porque es ahí donde están todas las respuestas de todo, es donde está ahí toda la sanación, es donde está todo lo que necesitamos. O sea, es que tendemos a buscar afuera cuando en realidad está todo dentro de uno mismo. Y al final siento que el papel de un terapeuta es justamente ese, hacerle entender a la persona que llega que la sanación está en él, que la medicina es él mismo, que tú eres un mero canal, que obviamente el universo te está poniendo ahí para facilitar o para guiar, para acompañar el proceso de esa persona, pero que el trabajo lo hace uno mismo. Y fíjate que esto me lleva ahora a otra cosita que hemos estado hablando con respecto al tema de que te comentaba de que tuve muchas resistencias a la hora de ser terapeuta. Y era porque si bien yo venía trabajándome a nivel interno muchísimo por todas estas cosas que viví, por muchas otras que no han salido aquí y que me llevaría toda la vida, ¿no? Al final esto es como un pequeño resumen de... Sí. Claro, a mí, como a cualquier ser humano, me llegaba este síndrome del impostor de decirme ¿quién soy yo para guiar a nadie? O sea, ¿quién soy yo para acompañar a otro en un proceso si yo aún estoy sanando, ¿no? Si yo aún estoy observando mis heridas, mis patrones, y estoy en ese proceso. Y el mensaje más bonito y con el que me quedo de toda esta experiencia, desde ahí hasta llegar a ser terapeuta, es que el día que comprendí, que esto lo digo siempre en las formaciones, que no podemos acompañar a nadie a un lugar al que nosotros no hemos ido antes. Entonces, justamente mi misión era atravesar todo ese proceso personal para desde ahí poder acompañar a otros. O sea, solamente es lo que dices ahora, no solamente tú cuando has experimentado algo es que puedes guiar a otro en ese mismo proceso, ¿no? Entonces ahí fue cuando solté como ese pensamiento de quién soy yo para acompañar a otros en sus procesos y entendí que justamente por eso era que estaba ahí, ¿no? En medio de todo eso que se estaba creando, que estaba emergiendo. Has dicho antes que Kundalini equivale a la serpiente que está enroscada y que se estira y se alinean los chakras. ¿Qué son los chakras? Sí, o sea, básicamente no es que se estira y se alinee, sino como que se cree que la energía comienza a ascender en el canal energético y va como activando los centros energéticos o chakras, ¿no? ¿Qué son los centros energéticos o chakras? Bueno, nosotros tenemos muchísimos centros energéticos, pero vamos a hablar solamente de los chakras. En este caso tenemos 7 chakras, desde la base de la columna vertebral hasta el chakra corona. Tenemos 7, están alojados de tal manera que tenemos el chakra número 1, es el chakra raíz, luego tenemos el chakra sacro, el del plexo solar, el del corazón, el de la garganta, el del tercer ojo y el de la corona, el chakra corona. ¿Cada uno tiene algún significado especial? Sí. ¿Sirve para algo? Sí, obviamente cada chakra está vinculado a algo específico. Cuando un chakra se bloquea, tiene su significado. Y claro, obviamente todos están interconectados entre sí. O sea, es decir, si yo tengo un chakra bloqueado, en este caso, no sé, el chakra de la garganta, pues obviamente si ese está bloqueado va también a crear un desbalance en otros chakras. ¿Por qué? Porque es un solo canal energético. Digamos que nuestra energía vital se aloja en la base de los chakras de la columna vertebral y cuando el canal energético está limpio, está sano, la energía debería ascender hasta el chakra corona y conectarse con la fuente, con la divinidad, con la intuición, con tu supraconciencia, con tu yo superior. De ahí que cuando experimentamos este tipo de
de momentos en nuestra vida en los que sentimos como esta conexión con el todo, de que de repente... A ver, esto es algo que en realidad, o sea, solo lo va a comprender la persona que lo ha experimentado, ¿no? Pero hay momentos en los que estamos tan alineados que entramos en otros niveles de conciencia conscientemente. Y entonces desde este mundo físico empiezas a observar la realidad, a percibirla de una manera diferente. Es decir, tú ya entiendes que hay algo mayor, llámalo fuente, llámalo conciencia universal, universo, Dios, como quieras, que sostiene todo. Y que cuando tú te sientes vibrando en una baja frecuencia, significa que estás desconectado de eso. O sea, es decir, estás desconectado de tu propia esencia, de lo que eres, y por consiguiente estás desconectado de lo divino, porque al final no estás separado. Es una sola cosa. Solo que nos han desconectado de esto, ¿no? Entonces, el empezar a trabajar con todo esto es una vuelta hacia eso, una vuelta al origen, una vuelta a ti y al mismo tiempo a conectar con eso que te guía, eso que es divino, eso que al final es creación, es amor, es esencia, que es lo que somos todos. Por eso cuando la gente sale de una sesión de activación es como que dicen, me siento... Se pueden sentir confusos, ojo, es normal, porque al final se ha movido tanto a nivel energético en nuestro subconsciente que a veces, aunque no lo entendamos, sientes como un poco de confusión, pero la gente se siente muy en paz, se siente muy tranquila y es como, ay, qué bien me siento. Y yo siempre digo, es que eso es tu estado natural. O sea, tú deberías de sentirte así todo el tiempo. Lo que pasa es que al final vives en un mundo físico. Nos rodeamos de una serie de personas que tienen sus propias energías, vivimos en situaciones que van cargadas de energía y al final todo eso nos afecta energéticamente, pero en esencia así es como deberíamos de sentirnos. Entonces cuando tú empiezas a trabajarte y a acceder a ese estado y eso se empieza a hacer más habitual, pues obviamente la vida se manifiesta diferente. O sea, el poder de manifestación, de percepción, todo se abre como a un nivel increíble. Para las personas que están viendo la entrevista y que su mensaje resuena con el tuyo, ¿dónde pueden encontrarte? Pues bueno, me pueden encontrar en Instagram, por supuesto. Mi Instagram personal es @carolfenty, con Y al final. También tenemos el Instagram de Duality, que es Duality Experience en inglés. Y bueno, y aparte pues ahí está toda la información. Cualquier persona que me quiera como contactar de manera directa o tenga cualquier tipo de duda, de consulta, con gusto mi contacto y a comentarle lo que sea que necesiten saber para darle más información de las terapias, de lo que sea. Sí. Para terminar, Caro, ¿algo que te gustaría agregar? Lo que me nace compartir es que al final todos estamos aquí en un proceso de vida, de alma más bien, y que aunque a veces parezca que vamos a la deriva, porque es normal, forman parte del plan divino, ¿no? El que se genere caos, destrucción en ciertos momentos, que al final todo está siempre sostenido por algo mayor y siempre todo en un plano más elevado se está como entretejiendo. Y quizás desde este nivel de conciencia no podemos percibirlo o observarlo, entonces lo juzgamos, ¿no? O de repente sufrimos y caemos como más en el ego de no entender. Pero al final, todo tiene una razón de ser. O sea, es como... Se me viene a la cabeza esto de que es solo cuando miras hacia atrás cuando los puntos comienzan a unirse, ¿no? O sea, muchas veces como que observas al futuro y se ve incierto, pero cuando miras hacia atrás entiendes que todo lo que has vivido era necesario para que estés donde estás hoy. Entonces, es como esa compasión de entender que nosotros desde nuestro yo individual, desde nuestro ego, creemos saber qué es lo mejor para nosotros, pero en realidad no tenemos ni puta idea de nada. O sea, creemos que podemos controlar las cosas, la falsa ilusión del ego de querer controlar la vida y en realidad no podemos controlar nada. Me llega como lo mismo que comenté ese día cuando terminamos la sesión, de que al final la ilusión de control
no existe, o sea, no podemos controlar nada, la vida es incontrolable y cuanto antes te entregas a esa incertidumbre de fluir con la vida, con lo que sea que llega, es cuando se manifiesta la magia realmente, ¿no? O sea, es cuando la vida se abre y llegan como la infinidad de posibilidades que hasta ese momento quizás no estabas ni siquiera viendo ni percibiendo, porque tu yo egoico te decía es por aquí y tiene que ser por aquí y controlo de esta manera y de esta forma, y es como no, se trata de, o sea, quiero esto, me proyecto aquí, pero suelto el cuándo, el cómo y del de qué manera me abro. Hay una pregunta que no quería dejar en el tintero, que era tu definición de éxito. Mi definición de éxito, ok. Para mí el éxito, o sea, la clave del éxito está vinculada a la capacidad que tiene una persona de sostener la incertidumbre, que justamente está relacionado con esto que acabo de decir. Bien. Sí, porque al final el éxito, la base del éxito yo diría que es el autoconocimiento, la autogestión emocional, y todo eso está estrechamente vinculado con la capacidad que tengo de sostener la verdad de mí mismo sin huir de ella. O sea, cuanto yo antes pueda encontrarme conmigo mismo, mirar mis demonios, aceptarlos y utilizar todo eso para evolucionar y subir de nivel, es que voy a empezar a manifestar éxitos en todos los ámbitos de mi vida, en cualquier ámbito. Pero todo comienza desde adentro. O sea, mira, algo que quiero decir, eso sí, que como bien dijo Buda, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Al final nos la pasamos en la vida queriendo cambiar lo externo, pero el cambio viene de uno. Yo no puedo hacer nada por ti más que cambiar yo. Tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti. Entonces, si queremos conseguir algo externo, el cambio está adentro, siempre, siempre. Y eso también está vinculado a la naturaleza, para ya terminar de unir todo. Qué buen final. Al final, ¿cómo podemos pretender que las personas tengan la conciencia de preservar la naturaleza, de respetarla, de cuidarla, si no se respetan, ni se cuidan, ni se valoran a ellos mismos? O sea, al final lo de afuera es lo mismo, un reflejo de lo de adentro. O sea, si yo no tengo autoconciencia de mí, si yo no me valoro, no me cuido, no me amo, ¿cómo voy a pretender cuidar algo externo a mí? Entonces, al final, incluso hasta si queremos crear un impacto afuera, en la naturaleza, en cómo yo me relaciono con el planeta, es que lo primero que tengo que cambiar es cómo yo me relaciono conmigo mismo. Claro. Entonces ahí está como todo vinculado. Como es arriba es abajo, como es dentro. Exacto, ley universal. El Kybalión. Muy bueno, si no lo han leído, léanlo. Pues lo pondremos abajo, el libro. Sí. Carol, muchísimas gracias. A ti. Por la invitación, ha sido un placer. La verdad que todo pasa por algo, porque ni tú ni yo tendríamos que estar aquí y al Sin final, duda. mira, y fíjate, así se dio. aprovecho la ocasión. Qué bueno. Muchas gracias. Mucho gusto. Probando